Muy bien, pues ya han pasado los 5 minutos que habíamos dado de tiempo para que se unan las personas. Si alguien sigue uniéndose en el camino, pues bueno, ya se nos irá poniendo al día. Primero que nada, les quiero agradecer por el tiempo que separan para poder estar en este training. Yo espero que sea de mucho provecho para ustedes. Vamos a aprender cosas muy padres, muy nuevas lógicas, que es el tema de este webinario, que yo creo que les van a ayudar muchísimo para sus investigaciones y en la hora de crear cuestionarios, ¿no? Van a ver ahorita todo lo que traemos para ustedes. Y pues bueno, antes que nada, quería presentarme con ustedes. Mi nombre es León Felipe Rodríguez. Yo estoy en el área de Customer Success, en el soporte. Y bueno, pues yo tengo ya más de 12 años en el área de experiencia de cliente en diferentes empresas y en Question Pro también. Me encanta la tecnología, todo lo que hable de tecnología y todas las nuevas tendencias me apasiona. Si me siguen por ahí en LinkedIn, pues bueno, ahí podemos platicar de estos temas. Y bueno, pues también me encanta todo lo que tiene que ver con sitios web. ¿Vale? Así que si por ahí quieren platicar al respecto o de cualquier otro tema, pues un gusto que nos sigamos y podamos conversar por estos medios. Perfecto, pues no les quiero aburrir con mi presentación. Algunos ya los tengo, ya los conozco, otros probablemente no, pero en el camino nos podremos encontrar. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Primero que nada, vamos a ver el concepto básico de qué es una lógica para Question Pro y pues para que ustedes puedan entender a qué nos estamos refiriendo con estos cambios, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que estamos presentando nuevo para ustedes? Los cambios importantes de estas nuevas funciones, cómo utilizar nuestras lógicas y unos casos prácticos con estas nuevas lógicas, ¿no? Y esta nueva manera de programar. Y también vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Una regla muy sencilla que yo les sugiero, toda duda que tengan, pueden irla poniendo en el área de comentarios para que pues vayamos respondiendo a ellas y también al final del webinario, si da tiempo, tomaré las dudas de ustedes y las iremos contestando. Así que siéntanse en toda libertad de hacer sus preguntas. No se esperen hasta el final. Mientras vayamos avanzando, si hay algo que tengan duda, por favor, agréguenlo. Será un gusto poder resolverlo. Y bueno, pues primero veamos qué es una lógica. En esta parte, para hacer una introducción a esto, yo quisiera hablar sobre a lo que nos dedicamos, ¿no? La investigación de mercados o a la investigación de insights, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de investigación, pues nosotros queremos comprobar hipótesis. Y para ello, utilizamos preguntas que pueden tener respuestas diferentes o caminos diferentes según a la persona a la que se le hagan. Esta persona me puede contestar una u otra respuesta y llevarme por diferentes caminos. Entonces, antes de contar con herramientas online como Question Pro, para hacer cuestionarios en línea, normalmente esto se hacía en papel, ¿no? Nosotros hacíamos en papel, estructurábamos todo en papel, determinábamos los caminos que había que seguir y pues a la hora de ir a encuestar, pues yo iba siguiendo esos pasos, ¿no? Lo leía y decía, bueno, si te contesta esto, pasa a esta página. Y bueno, yo iba siguiendo ese camino. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer online? Pues en Question Pro es muy sencillo hacerlo y es a lo que nosotros llamamos lógicas, ¿no? Y estos son simplemente funciones que vamos a configurar y que van a instruir al software a detectar estos caminos y llevar al encuestado por la ruta que corresponde a esas respuestas, dando un sentido lógico a la encuesta, ¿vale? Aquí les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos este ejemplo donde vemos esta pregunta y tengo dos opciones, ¿no? Primero voy a preguntar si me gusta el helado y si me gusta el pastel. Y aquí podemos ver que en la opción de ¿te gusta el helado? Tengo dos alternativas, contestar que sí o contestar que no. Em, Si yo digo que sí, pues el camino lógico es que yo le pregunte cuál es mi helado favorito. Pero si yo digo que no, no tiene sentido preguntar esto. ¿Por qué? Pues si no le gusta el helado, pues no tiene sentido preguntarle su sabor favorito.
lo mandamos a la pregunta siguiente que sí me interesa que pregunte. Y de aquí pueden desencadenar otros caminos. A esto le llamamos lógicas y tenemos todas estas que ven aquí. Tenemos las de salto, extracción, omisión, distribución compuesta, de puntuación, cuota o JavaScript. Si ya han usado la plataforma, seguramente ya las han utilizado y las pueden reconocer. Ahorita vamos a ir avanzando en qué cambios hay, ¿no? ¿Qué hay de nuevo con las lógicas? Entonces, primero que nada, quiero hacerles un resumen de las principales mejoras. Y uno de las cosas más importantes para nosotros es la experiencia de uso que tienen ustedes como usuarios de la plataforma, ¿no? Entonces, mejoramos en la parte de diseño y experiencia de uso. Ahora es mucho más fácil configurar estas lógicas y mejoramos la funcionalidad en general. Tenemos ya saltos ilimitados a diferentes preguntas. Ahora es posible crear condiciones con criterios ilimitados. Esto ya lo veremos a detalle. Ya es posible editar y reusar criterios existentes. Esto nos lo solicitaban mucho cuando creábamos los criterios. Me decían, oye, ¿por qué no lo puedo reutilizar? ¿Por qué no puedo copiarlo? Bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora sí que algo que nos pedían y ya está. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, pues tenemos estas lógicas nuevas, estas tres lógicas nuevas que están padrísimas, ahorita las vamos a ver. La primera es una lógica basada en el número de selecciones que yo haga en una pregunta múltiple y puedo llevar a diferentes caminos. También tenemos una lógica basada en preguntas no contestadas. Si alguien se brinca mi pregunta, yo puedo determinar acciones. Y lo mismo, una pregunta que no se muestre. Si de repente en el camino lógico de mi encuesta hay una pregunta que no se tenga que mostrar, pero esta puede determinar cierta ramificación, pues también ya tenemos esta lógica y ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos nuevos operadores de comparación, que ahorita los vamos a ver también, y esta también está padrísimo. Ya podemos actualizar las variables personalizadas. Ahorita voy a tratar de ejemplificarles cómo funcionan, aunque no es un training de variables personalizadas, posteriormente podemos compartirles videos que ya tenemos sobre esto y si no, vamos a hacer un webinar también específico para que veamos este tema. ¿Vale? Pero lo padre aquí es que ya no vamos a necesitar una lógica forzosamente para configurarla, ni de poner un salto de página. Y además vamos a poder agregar datos muy interesantes que yo creo que les va a gustar cuando lo vean. Y bueno, mejoras en el rendimiento, no se requiere agregar páginas estáticas ni autoenvío, ¿no? Con estas nuevas lógicas, al configurarlas en las preguntas ya no es necesario poner este tipo de alternativas que nosotros dábamos para lograr ciertos saltos, ¿vale? Muy bien. Aquí una comparación de lógicas antiguas y nuevas. En breve, por ejemplo, anteriormente solo podríamos hacer una ramificación a dos preguntas diferentes. Actualmente ya lo puedo hacer de manera limitada. No existía el soporte para brincar dependiendo de las selecciones de una pregunta de opción múltiple. Ahora ya lo tengo, que es la lógica de N o M, que ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Los criterios, nuevamente, como les había dicho, solo se limitaban a 5, solo podía poner 5 condiciones para revisar antes de brincar a una pregunta más adelante. Pues ahora no tenemos límite en estas condiciones, ¿no? No era posible actualizar las variables, ahora ya lo podemos hacer. Y bueno, también había una pregunta que está en la tabla matriz, que no podíamos aplicarle lógica por opción, solo era la lógica por pregunta. Ahora ya podemos poner una lógica por cada opción de respuesta. Entonces, esto está súper interesante para este tipo de pregunta y si yo quiero detonar algunas ramificaciones de ella. Y bueno, pues los cambios en la plataforma. A partir del 1 de febrero ya estamos viviendo estos cambios. Seguramente si ya están usando la plataforma, los han notado, pero pues se los quiero mostrar para que sepan de qué va, ¿no? Básicamente es el diseño que teníamos anteriormente. Este era el diseño que teníamos en una pregunta cuando agregábamos una lógica, que le queremos dar una instrucción para cumplir, pues nos aparecía esta pantalla, ¿no? Entonces, los cambios principales, o como, bueno, primero podemos ver aquí, es que se ocupa mucho espacio de nuestra pantalla. Hay muchos espacios desperdiciados aquí, por ejemplo, esta área.
Y en el caso de, por ejemplo, en esta simple lógica de salto, pues ocupamos bastante espacio solamente para configurar este salto, ¿no? Más abajo, incluso si yo tengo más de dos opciones o tres, si ven aquí, pues tendría yo que hacer mi scroll hacia abajo, ¿no? O con el trackpad. Entonces, bueno, esto de alguna manera pues hace lento la configuración y esto es lo que ahora tenemos para ustedes. Si ustedes ya están entrando, ya lo vieron. Entonces, esta es la nueva imagen, que está padrísima, a mi gusto, muy limpia, muy fácil de configurar. Aquí vamos a identificar en primera instancia en qué pregunta estamos parados, ¿no? Dónde estamos haciendo nuestras configuraciones. El siguiente va a ser la ventana que me va, la opción desplegable que me va a permitir seleccionar la lógica que quiero aplicar. En este ejemplo está la de salto. Y como podemos ver, ya se me ponen en fila todas mis opciones de respuesta que yo tengo y las configuraciones que yo puedo hacer. Aquí simplemente con seleccionar, puedo decir a dónde voy, puedo agregar una variable. De todos modos, esto ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero sí quería que vieran cómo cambió, ¿no? Y tenemos los operadores de comparación. Estos operadores son los que me van a servir para hacer que antes de que avance una pregunta o que me valide cierta información antes de avanzar a una ramificación, ¿no? Anteriormente solo teníamos estos cuatro, que era es, no es, contiene o no contiene, que eran lo que yo podía configurar. Y ahora tenemos todos estos, ¿no? Comienza con, termina con, es mayor que es mayor o igual que, es menor o igual que, está en blanco, no está en blanco, pregunta visualizada, no visualizada y o n opciones seleccionadas. Entonces ya vamos a tener estos comparadores que a ustedes pues, les van a dar una gran herramientas de posibilidades para hacer saltos y combinaciones. Siempre mi recomendación es que antes de que hagamos la encuesta en la plataforma, primero definamos los pasos a seguir, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que voy a hacer? Y estas preguntas, ¿qué opciones de respuesta tienen? Y qué posibles ramificaciones puede tener de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y tratar de que esas lógicas no se autoinvaliden. Es importante esto porque a veces queremos lograr cosas que pues no van a ser posibles si yo autoinvalido alternativas y caminos, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho hacerlo en una hoja, marcar mis caminos y posteriormente ya lo paso a la plataforma, es la forma más sencilla y voy anotando qué posibles lógicas podría utilizar, ¿no? O criterios. Muy bien. Aquí vamos a pasar rápidamente por cada una de las preguntas, cómo cambiaron. No me voy a detener a explicarlas ahorita porque me interesa más que vean los ejemplos, pero si de repente tienen duda o quieren ver cómo quedó, podemos regresar, ¿no? Los cambios realmente no es algo que se hagan porque no estuvieran funcionando, simplemente fue para mejorar la experiencia de uso y agregar estas nuevas lógicas, ¿no? Como podemos ver aquí, pues tenemos una casa bonita y la dejamos mejor. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tenemos las lógicas. Esta es la lógica de salto para hacer mis ramificaciones sencillas. Así estaba anteriormente. Esta es la nueva imagen que tiene, más limpia, más sencilla de configurar. La de ramificación compuesta, que aquí es uno de los cambios importantes donde yo les decía que primero yo tenía que definir un criterio y aquí máximo me permitía solo dos opciones. 5 criterios máximo, perdón. Ahora voy a poder poner los caminos que yo considere para estos brincos. Y además, solo me permitía hacer un brinco, ¿no? A una u otra pregunta, también todo esto ya va a estar ilimitado. Y ahora pues se ve así, ¿no? Ahora para configurarlos de esta manera, se ve más limpio, más sencillo. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Tenemos la lógica de mostrar, ocultar preguntas. Cuando yo quiero ocultar una pregunta de acuerdo a lo contestado previamente, pues se usa esta opción. ¿Vale? Nuevamente tenemos los criterios y los saltos que voy a poder hacer. Esa era cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Mucho más sencillo de configurar. Tenemos la lógica de mostrar, ocultar respuestas, que esta me sirve para ocultar las opciones de respuesta de acuerdo a lo que me hayan preguntado previamente. Pensemos que, por ejemplo, tengo una encuesta para que te pregunto de alguna marca y aquí ya te pregunto los productos de esa marca y si tú me dices, pues no conozco la marca 1, pues no tendría sentido preguntarte los productos de esa marca y puedo ocultar
esas opciones, pero sí mostrar lo que conoces, ¿no? Esto me oculta opciones de mi pregunta, así se veía antes, y ahora tenemos de esta manera, ¿no? Es mucho más sencillo configurar, lo veremos ahorita en los ejercicios. La lógica de puntuación, bueno, por aquí tenemos algunas dudas, que si no hay un operador de comparación es menor que, me parece que no tenemos esa, pero te valido cuál podría funcionar. Más bien, si me puedes decir qué es lo que quieres lograr con esta comparación, y a lo mejor con alguna de las lógicas podemos hacerlo. Por ahí tenemos otra duda. ¿Se han asegurado que con el nuevo modelo no se han visto afectadas las lógicas ya definidas en nuestras encuestas? Excelente pregunta. No va a haber ningún problema. El cambio mayor es visual y sobre todo que se agregaron estos nuevos comparadores, pero sus estudios que ya estén realizados no sufren ningún cambio. Lo único es que si ahora ustedes lo quieren editar, van a ver la nueva imagen, pero no ha cambiado nada. Lo que está configurado y no deben de tener ningún inconveniente. Las nuevas encuestas que ustedes hagan también ya van a aparecer con el nuevo diseño, ¿vale? Muy bien, bueno, sigamos viendo las lógicas. Me quedé en esta de puntuación que igual, pues no, antes, finalmente lo que estamos haciendo es ganar espacio, ¿no? Ganar espacio y usabilidad. Ahorita van a ver qué fácil es configurarlo y es más rápido, ¿no? Tenemos nuestra lógica de extracción. Bueno, aquí en la de puntuación lo que yo puedo hacer es asignar puntaje a las respuestas y puedo hacer ramificaciones de este puntaje, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aplicando un examen, una prueba psicométrica, yo puedo agregar puntuación y puedo definir que vaya o a una sección de la encuesta o se salga de la encuesta con esta puntuación. Si es un examen, le puedo dar al final del examen su puntaje al encuestado o a quien esté haciendo la evaluación y notificárselo igual por correo, ¿no? Y de alguna manera podemos tener evaluaciones aquí también. Extracciones, esta lógica lo que me permite es que de una pregunta de opción múltiple, de lo que yo elija, puedo extraer esa selección en otra pregunta adicional para ahondar más en esas opciones, ¿no? Así estaba, ahora se ve así. Texto dinámico, cuando yo quiero preguntar más de una opción respondida, por ejemplo, ahí luego nos ponen, de estas opciones indique cuál elige, ¿no? Y luego tenemos la opción otro. Entonces, normalmente en otro nosotros siempre queremos que nos especifique cuál más, qué otro más, etcétera, ¿no? Con eso lo podemos habilitar con esta lógica, nos lo activamos y podemos preguntar una vez que seleccionan a qué se refieren o nos den más información. Así se veía anteriormente. Y ahora así lo vemos. Control de cuota. Esta me sirve para yo controlar igual las cuotas de respuesta por respuesta que yo reciba. Puedo ir poniendo si tengo un límite en esta cuota para recibir cierta cantidad de opciones, puedo ponerla y puedo asignar que una vez que se cubra esa cuota, ¿qué puede pasar, no? Si lo voy a dirigir a otra parte de la encuesta y que ya no se contabilice esta encuesta, ¿no? Con la finalidad de tener, pues, una selección más variada de mis demás opciones, ¿no? Dependiendo de la muestra a la que estoy encuestando. Ahora se ve así y de igual manera, pues, es mucho más fácil de configurar. Y bueno, la de variables, que como les decía anteriormente, para yo poder configurar una variable, forzosamente tenía que poner una lógica de salto y asignar un lugar a donde lo iba a guardar, y también yo podía utilizar un texto para, nosotros le llamamos un texto para ramificar, piping text, o de tubería. Ahorita vamos a ver para qué funciona. Pero bueno, ahora va a ser mucho más fácil configurar, guardar esta información y llamarla en la encuesta si yo la necesito. Ahora, sin necesidad de saltos de página, vamos a poder desde cualquier pregunta configurarla y actualizarla, y ahorita lo vamos a ver. Y pues bueno, vamos a pasar a la demo, los ejercicios, que yo creo que es lo más padre de todo esto. Yo espero estén emocionados con estas funciones y bueno, pues vamos a verlas. Nuevamente les invito a que sigan haciendo sus preguntas, las iremos respondiendo al momento
y algunas las pasaré en vivo para que todos escuchemos, sobre todo estas dudas generales que me parece que es importante saber, como la que nos hicieron anteriormente. Muy bien, entonces vamos a pasar aquí a la plataforma. Les tengo preparados estos ejercicios para que podamos ir viendo pues cada uno de los ejemplos, ¿no? El primero que quiero que veamos es un ejemplo simple de una lógica para que veamos cómo cambio y cómo lo voy a configurar. Tenemos esta encuesta que es de satisfacción de un restaurante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, ¿vale? Y entre estas, la primera que preguntamos es cómo va a calificar su experiencia gastronómica y dependiendo de estas respuestas es que yo lo voy a brincar a diferentes partes de mi encuesta, diferentes secciones, ¿no? En este caso, me interesa que todos aquellos que me pongan una calificación pobre por debajo o promedio se vayan a la pregunta 2, todos aquellos que me pregunten que su experiencia estuvo bien, se vayan a la pregunta 3 y todos aquellos que me pongan que es excelente el servicio, se vayan a la pregunta 4. Y en común para todos, quiero que me dejen más comentarios y que me digan si les interesan nuestras ofertas. ¿Qué más tengo adicional aquí? En esta pregunta 2, como pueden ver, tengo una función que nosotros utilizamos que se llama piping text y que lo que va a hacer es que me va a traer el texto que yo defina que se va a guardar, lo va a traer en esta pregunta para recordarle al encuestado qué me puso, ¿no? Entonces aquí nos va a decir, nos calificó como y lo va a reemplazar por la opción que haya seleccionado. Y también hay otra manera, esta es una manera de jalar esa información. Hay otra manera que es utilizando esta función, que es, bueno, se llaman con el símbolo de dólar, la llave y Q1, ¿no? Q1 hace referencia al código de la pregunta, ¿vale? A este código, es lo que me va a traer de esta pregunta. Entonces, de lo que yo seleccione aquí, lo va a reemplazar y me lo va a mostrar. Son dos maneras de traer esta información. Y hay una tercera manera que ahorita la vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a empezar a configurar esta primera encuesta. Entonces, bueno, ¿cómo agrego mis lógicas? No me adelanto. Al yo posicionarme en una pregunta, tengo estas opciones de ajustes. Entonces vamos a ocupar lógica, que es esta. Y esta es la nueva imagen. ¿Ven? Como les dije, nos posiciona aquí la pregunta para saber dónde estamos parados. Viene la opción de qué tipo de lógica quiero ocupar. En este caso vamos a ocupar una lógica de salto. Y desde aquí ya puedo ver todas mis opciones. No hay que hacer el scroll hacia abajo como anteriormente. Y pues bueno, simplemente vamos a seleccionar qué es lo que quiero que pase. Habíamos quedado que los que me digan que es una atención pobre, los quiero en la pregunta 2. Lo mismo por debajo de la media. Y promedio. Muy bien. Los que me digan bien, lo vamos a mandar a la pregunta 3. Y los que me digan excelente, los vamos a mandar a la pregunta 4. Ahora bien, el piping text. Este es el texto que vamos a jalar a la pregunta 2. Y aquí debemos de ponerlo. Lo único que hay que hacer es repetir el texto de las opciones. En cada una que le corresponde. Ok, otra cosa que podemos hacer también desde aquí es que la selección que elijan, yo puedo guardarlo en mi base de datos. Entonces, para ello, nosotros tenemos las variables, que son las columnas de mi reporte de Excel y en la columna donde voy a guardar esta información. Vamos a utilizar ahorita la Custom 2 por buena práctica, siempre les recomiendo comenzar desde la Custom 2 porque la variable 1 normalmente se utiliza para referencias externas. Por ejemplo, cuando usamos la app offline para levantar encuestas en campo sin necesidad de tener internet. Con nuestra app, en esta variable me guarda el dispositivo, el código del dispositivo, ¿no? Entonces, de preferencia no la ocupen por una buena práctica. Entonces, vamos a poner que todo vaya a la variable 2. Nos vamos a la variable 2. Perfecto. Y bueno, me pregunta si por default quiero hacer una ramificación. Yo le voy a decir que si no se cumple ninguno de esos criterios, sí o sí se vaya a la pregunta 5. O sea, digamos que nadie quiera contestarle de siguiente, pues me va a mandar para acá.
¿Vale? Voy a guardar. Muy bien. Ya me dijo que se guardó. Entonces, así de simple y rápido se configura. Digo, voy un poco más lento porque se lo estoy explicando, pero si pueden ver esto en menos de un minuto, lo podemos hacer. Aquí ya está configurado. Ahora es importante que cada pregunta que tenemos tenga el salto lógico que corresponde. Es decir, si estoy mandando esta pregunta, no tiene sentido que lo mande aquí. Tengo que mandarlo a la pregunta en común para todos, que es la pregunta 5. Para ello, en cada pregunta, tengo que hacer una ramificación. Aquí es la lógica de salto. Y por default le voy a decir que vaya a la 5. Que es donde quiero que todos pregunten. Todos contesten, perdón. Lo mismo acá. Vamos a validar que esté. Ya está configurado. Y lo mismo aquí. Está configurado. Hay una función muy padre que casi no veo que no se utiliza, pero si ustedes quieren ver cómo está configurada sus lógicas sin tener que estarse desplazando, tienen esta herramienta súper padrísima que está acá arriba, que dice herramientas. Ustedes dan clic y entren a la vista compacta. Es un tip que les quiero pasar, que yo sé que les va a gustar mucho. Entonces, desde aquí yo tengo como el esqueleto de mis lógicas, y además desde aquí incluso puedo ver la codificación de cada una de mis preguntas. Aquí ustedes pueden cambiar este texto en caso de que tengan algún código en específico. Por ejemplo, aquí puede ser introducción, sección 1, sección 2, etcétera, ¿no? Para ir identificando las diferentes partes de la encuesta, lo pueden hacer desde aquí. Pero también lo interesante aquí es que tenemos a la vista las lógicas aplicadas en cada pregunta. Entonces yo puedo ver qué es lo que estoy ramificando, ¿no? Qué lógica está aplicada y qué es lo que va a pasar. Y desde aquí incluso yo puedo editarla. Simplemente le doy clic a la lógica y me va a abrir la opción para editarla. Entonces desde aquí podemos hacer correcciones en caso de que veamos que algo no se configuró correctamente y podemos ir avanzando para ver pues cuál es el camino que va a tener, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta herramienta espero que la usen mucho. Está padrísima, yo la uso bastante. De ahí, para regresar a la vista normal, pueden hacer dando clic aquí o en herramienta vista normal. Muy bien, pues entonces ya está configurada mi encuesta. Vamos a hacer unas pruebas. Entonces vamos al avance. Y vamos a elegir cualquiera de las opciones. Entonces yo elijo que es un tema pobre. Y bueno, aquí viene lo primero que estamos observando aquí. Déjenme. Voy a ir al avance nuevamente. Ok. Le elijo pobre. Y si vemos, entonces me trajo el texto de lo que elegí. Esta es la pregunta 2. Y el piping text se reemplaza por la opción, ¿vale? Y así les recuerdo que eligió, ¿no? Nos calificó como pobre. ¿Qué salió mal en su visita? Ah, pues yo elijo. Le doy siguiente y me manda las preguntas en común. Ya no me muestra la 3 ni la 4 como pueden ver y me voy a 5 y 6, ¿no? Y de esta manera yo puedo corroborar que el camino que elegí, pues se hizo. Termino esta opción. Vamos a la siguiente. Las primeras 3 me mandan al mismo camino. Si me voy a la de bien, me manda al segundo camino posible, que es, nos calificó como bien. ¿Dónde podemos mejorar para que califique más alto? Aquí tenemos la otra función para llamar lo seleccionado, que es esta. Que es lo que yo haya contestado en Q1, me lo va a representar, lo va a reemplazar y me pregunta, ¿no? Y es lo que pasó acá. Yo seleccioné bien y me lo pone. Nuevamente selecciono y me manda a las preguntas en común. Perfecto. Hagamos un tercer camino, que es la otra alternativa ramificación que tengo, que es la de excelente. Y bueno, como vemos aquí, como no traje ninguna información que me recuerde de la pregunta que estoy preguntando, pues bueno, dice, ¿cuál fue la razón más importante de mi calificación? Sería de mucho mayor impacto que yo traiga qué eligió, ¿no? Entonces, aquí les quiero mostrar la función de variables. Vamos a verla, ¿no? Aquí, bueno, si yo contesto, nada más vamos a ver que sí sigue el camino.
Sigue el camino sin problema. Perfecto. Entonces vamos a hacer esto, que está interesante. Vamos a llamar esta función. Y para cuando yo quiero llamar información de mi base de datos previamente guardada o cargada o que yo guardé desde alguna pregunta, lo hago de esta manera. Recordemos que yo guardé la información en Custom 2, ¿vale? Si recuerdan, ahorita les voy a mostrar dónde está esto que guardé. Custom 2, perfecto. ¿Dónde yo guardé esto? Desde la primera lógica. Vamos a revisarlo nada más para que lo volvamos a ver. Aquí recuerden, yo puse cada opción se iba a ir a Custom 2. Por eso es que yo puedo llamar la información ahí guardada. ¿Vale? Entonces, Custom 2. Así lo vamos a llamar. Hagamos el ejemplo. Obvio, aquí el único camino que me lleva a esa pregunta 3 pues es excelente, entonces siempre me va a salir excelente, pero es una manera de llamar información. Vamos a seleccionar excelente y como pueden ver ya me dice ¿cuál fue la razón más importante de su calificación? Excelente. Pues es el texto que se reemplaza. De hecho también si le quiero dar un poco más así ¿cómo se dice? De importancia, puedo seleccionar esta opción, ponerla en negritas, incluso puedo ponerla en un color medio llamativo, ¿no? Digo, tampoco que se vea muy feo. Y vamos a hacerlo nuevamente para que vean en el preview, pues cómo se puede ver esto, ¿no? Puedo resaltar las opciones y eso se ve muy padre. ¿Ven? Se ve la diferencia. Si ponemos un color mucho más llamativo, pues se puede ver. Entonces espero que esta función les haya encantado. Como pueden ver, pues es súper sencillo hacer una lógica ya. Es rapidísimo y pues es muy rápido de que esta funcione. Este es un primer ejercicio. Déjenme ver, aquí tenemos algunas preguntas que me parecen importantes. Me preguntan, ¿esto aplica para la aplicación offline? Ok, la aplicación offline, no todas las funciones ni no todas las preguntas o lógicas se pueden utilizar. En este caso sí puedo guardar información en la variable y llamarla posteriormente. Las que no podrían funcionar son las de piping y la de Q1, pero sí podrían guardar variable a diferencia. Entonces, solo que para guardar variables, pues ya vieron, es o una selección de una selección única o con una pregunta de texto abierto podemos guardar variables. Con referencia... Ok, me preguntan que tienen dudas sobre piping text. Ok, ¿cuál es la diferencia entre piping text y lo de Q1? Son funciones que yo puedo utilizar, ¿vale? La de piping text, lo que va a hacer es llamar a este texto que yo previamente, solo funciona en una pregunta previa, es decir, de esta a esta. Si yo quiero ir más adelante, no me va a funcionar. Tiene que ser de aquí a aquí, uso piping text. ¿Y qué es lo que va a traer? Va a traer esta información que yo ponga aquí. Si yo no pongo nada, va a quedar en blanco, ¿vale? Y a diferencia de lo que va a hacer es que, esta es la referencia, yo le estoy diciendo, oye, revisa qué contestó en la pregunta Q1, esta es la referencia aquí, revisa qué contestó y tráelo. Entonces, lo que yo elija de aquí es lo que va a traer a esta sección. Esa es la diferencia entre esas funciones. ¿Vale? Si de repente yo quiero guardar información, vamos a ir en una pregunta de texto abierto, donde no me va a seleccionar nada, sino me va a escribir, y yo quiero que me traiga eso en la encuesta, entonces lo que puedo utilizar es el custom variable. ¿Vale? Porque no me va a funcionar el piping, ni me va a funcionar el Q. Bueno, hay otra pregunta que me dicen que por qué hay que usar el Custom DOMS. No es forzoso usar ninguna de estas opciones. Más bien son herramientas que les quiero mostrar que pueden aprovechar para mejorar su encuesta. Si no quieren utilizarlos, no pasa nada. Simplemente va a seguir
el ritmo de las ramificaciones. La diferencia es que no lo vamos a personalizar. Y yo creo que es mucho más potente que personalices una pregunta o que le hagas un recordatorio de lo que seleccionó para que te dé una respuesta mucho más real, ¿no? Mucho más instantánea de lo que está, de que se acuerde qué seleccionó y sobre de eso esté en su mente lo que le estás preguntando. Yo eso siento que son potenciadores de mis preguntas, pero si no las quiero utilizar, no pasa nada, ¿no? Ok, lo de la asignación de las variables, por aquí me dicen que no quedó muy claro lo de la asignación de las variables. Yo sé que este tema de las variables es, no es que sea confuso, pero más bien es muy largo de explicar y no quisiera detenerme en esta parte. Yo sí los invitaría a que al final aquellos que tengan dudas con esto en específico de las variables, por favor mándenme un WhatsApp y podemos, si ya tienen un ejecutivo asignado a su cuenta, podemos agendar una demostración de variables para que sepan cómo utilizarlas. Y si no tienen ningún ejecutivo asignado, escríbanme, con mucho gusto lo vemos. Pero no es la intención de este webinario enfocarnos en esto, si no, no vamos a ver los demás ejemplos. Simplemente es que yo elijo dónde guardar mi información y esto lo vamos a ver en un Excel. Para un ejemplo rápido, cada uno de estos custom es una columna de mi Excel, ¿vale? Y dependiendo la respuesta se va a guardar en una fila. Entonces, pero bueno, eso ya lo podremos ver más adelante en otro webinario. Veo que me lo preguntan mucho, entonces este será el siguiente tema a ver. Muy bien. Me dice, si cambio mi código de pregunta, ¿tendría que ponerlo así en la lógica? Si cambio Q1 por introducción, sería introducción. Correcto. Estaríamos, si yo cambio el código de la pregunta, en efecto, para llamarlo, tendría que cambiarlo el texto, ¿vale? En lugar de que aquí diga Q1, pues sería lo que yo ponga, ¿no? Si aquí pongo introducción, tal cual como lo puse, lo tendría que poner acá. ¿Vale? Les sugiero no usar acentos, ¿vale? En los códigos, porque no admite caracteres especiales. Y de preferencia todo en minúsculas, pero bueno, aquí para el ejemplo, así funciona. Así funciona. Me preguntan, ¿las variables personalizadas se siguen teniendo que definir de forma global en CX o han vuelto a estar en cada encuesta de forma independiente? Ok, bueno, yo puedo definir, digo, esta ya es una pregunta de un producto que tenemos que se llama Customer Experience. Si alguien está interesado igual en esta herramienta que está enfocada en experiencia de cliente, igual al final del webinario nos pueden preguntar. No es de esto el webinario, pero las variables yo las puedo tener precargadas y las puedo actualizar. De hecho, tenemos una sección de variables que solo está disponible, esta en específico está disponible en ciertas licencias donde yo puedo mapear mis variables, es decir, ponerle nombre a las columnas y identificarlas por código. Pero les digo, esto ya es un webinario más avanzado y lo tienen ciertas licencias. Esto que estamos viendo lo tienen disponible todas las licencias, no es algo que les vaya a pedir a uno por ahí. Hasta aquí, ¿vale? Dice, hola, ¿se puede traer respuesta a una pregunta abierta? Sí, sí se puede traer una respuesta de una pregunta abierta. Les voy a hacer un ejemplo rapidísimo. Aquí tenemos una pregunta de texto abierto. De aquí vamos a mandar a una pregunta en común. Hola. Aquí recuerden que llamamos a la variable. Voy a usar la custom 3 porque ya usé la 2. Hola, custom 3. ¿Te gusta el helado? Sí. No. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta pregunta de texto abierto, le vamos a hacer lógica. Va a ser una lógica de salto. Vamos a elegir la pregunta siguiente. Lo vamos a ramificar a hola, ¿te gusta el helado? Y aquí vamos a poner, aquí no necesitamos poner nada en el piping text porque no sabemos qué va a escribir la persona. Lo que le vamos a decir aquí a la plataforma es que lo que escriba en el cuadro de texto lo guarde en la variable 3. ¿Vale? Que en este caso es un nombre. Aquí no hay que poner nada.
Esto es solo cuando yo tengo opciones de preguntas y quiero traer ese texto. Le doy guardar. Vamos al avance. Entonces indique mi nombre, León Felipe. Le damos next. Y entonces ya me saluda. Hola, León Felipe, ¿te gusta el helado? Entonces es lo que le digo, potencia la pregunta, ¿no? Y es tan simple como esto. Si vieron, yo guardé en la variable 3 y lo traje a la encuesta, ¿vale? Muy bien, bueno, quiero avanzar con los siguientes temas, si no nos va a dar tiempo. Sé que las variables es un tema muy padre, pero nuevamente no es el tema del webinario. Cualquier duda, por favor, mándenlas al final y en el WhatsApp y podemos agendar reuniones individuales. Y voy a preparar un webinario porque veo que a todo el mundo le llama la atención esto. Bueno, vayamos al siguiente ejemplo para avanzar y conozcamos qué más hay, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo es de la ramificación compuesta y los cambios que ahora tenemos. En nuevamente estoy tomando de ejemplo un ejemplo de un restaurante. ¿Con qué frecuencia nos visitan? Se pregunta. Y yo aquí quiero saber quién es mi cliente que viene por primera vez, quién es mi cliente frecuente y quién nunca me ha visitado. Esas son las tres incógnitas, ¿no?, que tengo. Pero también quiero saber en qué ciudad vive para saber a qué sucursal fue, ¿no? Entonces, dependiendo su frecuencia y la ciudad, yo lo voy a mandar a una sección de la encuesta. Le voy a preguntar cómo se enteró de mi restaurante, en el caso de que sea la primera vez, en Lima, si es que vive en Lima, o en Cusco, si es que vive en Cusco. Y también le voy a preguntar, si es un cliente frecuente, ya no le voy a preguntar cómo se enteró, porque pues, ya conoce mi restaurante, es un cliente frecuente. Entonces ahora lo que quiero saber es, bueno, como eres frecuente, ¿qué es lo que más te gusta de mi servicio, no? Lo mismo en el segundo caso. Y por último, a todos en general, si les quiero preguntar, pues, ¿cuál es la opción o cuál sería el factor importante para ellos elegir dónde comer, ¿no? Entonces eso es importante para mí. ¿Cómo lo voy a lograr? Con esta lógica compuesta. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar los criterios y lo que va a pasar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en esta pregunta 2. Entonces vamos a seleccionar lógica, ramificación compuesta y aquí tenemos que ir creando los criterios, es decir, ¿qué va a revisar antes de avanzar? Para que yo sepa dónde me va a mandar, ¿no? Entonces vamos a poner el primer criterio que se va a llamar primera vez Cusco. Entonces para eso le voy a decir, ok, valídame en la pregunta 1, primero sería, en la pregunta 1, primero, si es su primera vez, que ese es mi primer condicionante. Le doy a agregar y, solo es decir, revisa en la 1 y revisa en la pregunta 2 en qué ciudad vive. Ah, bueno, es Lima. Entonces aquí nuestro primer ejemplo es Lima, perdón, es el primero en la lista. Entonces, primero va a revisar si es primera vez y luego si es ciudad Lima. Ese es mi primer condicionante. Entonces, si es primera vez, le voy a pedir que me lo mande a cómo se enteró de mi restaurante, ¿vale? Y en caso de que no se cumpla ninguno de estos criterios, lo voy a mandar a la pregunta común, ¿cuál sería un factor importante? ¿Sale? Ese es mi primer criterio que ya está guardado, el primer check que va a hacer. Hagamos el segundo criterio, se hace en la misma pregunta. Entonces el primer criterio está acá arriba, cada que yo quiera verlo simplemente lo selecciono, ahorita les muestro. Entonces sería cliente frecuente. Bueno, para que no sea tan largo vamos a poner frecuente Lima. Entonces, ¿qué va a checar? Primero, que sea un cliente frecuente. Para mí, frecuencia es que haya venido 1 o 2 veces o que venga con frecuencia. Para mí estas dos opciones serían un cliente frecuente. Y en la pregunta 2, ¿qué ciudad vive?
que venga de Lima. Y si se cumple, entonces si es un cliente frecuente, quiero saber que me diga qué le gusta de mi restaurante. ¿Vale? Entonces aquí ya está criterio 1 Lima, criterio frecuente 2. Ahora vamos a crear los otros dos criterios, que es el de Cusco. Ahora aquí lo interesante es que yo puedo, que esto es lo que antes me pedían, oye, yo quiero utilizar ya criterios creados, lo podemos hacer. Ponemos utilizar existente y selecciono el que ya tengo. En este caso es primera vez Lima, que es el mismo de arriba. Y ya lo único que voy a cambiar, pues es el título. Bueno, primero que nada, primera vez, sí, ya es la ciudad, Cusco. Porque ahora, bueno, vamos a quitar Lima, es nada más Cusco. Entonces, es primera vez, Cusco, que es mi mismo criterio de arriba. Primero me va a checar que haya elegido primera vez y Cusco. Lo mismo, si es así, me va a mandar a cómo se enteró de mi restaurante en Cusco. Siguiente criterio. Usar existente. Frecuente. Frecuente Lima. Y bueno, esto se queda igual, es un cliente frecuente. Y ahora nada más cambio la ciudad, que en lugar de Lima sea Cusco. ¿Sale? Y el criterio se va a llamar frecuente Cusco. Listo. Hasta aquí ya están mis 4 criterios. Como, bueno, mentira, me falta mandarlo aquí, ¿no? ¿Por qué le gusta mi restaurante? Y ahora sí, tenemos mis 4 criterios que va a revisar antes de hacer un salto. Si no se cumple ninguno de estos criterios, entonces se iría a esta alternativa. Simplemente aquí ya lo que tenemos que hacer es guardar. Entonces, esto es uno de los cambios importantes. Antes yo solo podía hacer 2, ahora puedo hacer ilimitados, de diferentes opciones seleccionadas. Lo guardamos. Ahora, es importante siempre validar que si yo estoy haciendo un camino lógico de esto, si yo ya lo mandé a esta pregunta, pues ya no lo puedo mandar a Cusco, ¿no? Entonces es importante siempre revisar mis saltos. Esta, una vez que la conteste, ya no necesita ir a las demás que van abajo, se tiene que ir a la que es común para todos. Lo mismo la de Cusco. Es una lógica de salto, ¿eh? Nada más estoy poniendo por default que se vayan a la pregunta en común. Que ya no tiene caso que yo le pregunte hacia abajo. Perfecto. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Entonces, tenemos mis 2 preguntas, ¿no? Yo quiero primero, que es primera vez, Lima, que sería mi primer condición. Entonces, si yo soy primera vez, entonces me va a preguntar cómo me enteré del restaurante. Y después la pregunta común para todos. ¿Cuál es el factor que me haría decidir? Mi primer camino ya está realizado, ¿no? De varias selecciones me manda a un camino predefinido. Ahora, si yo elijo, este es el segundo ejemplo, la segunda ramificación, cualquiera de estos dos y Lima, por ejemplo, yo ya sería un cliente frecuente. Y entonces ya no me pregunta cómo me enteré, ahora me pregunta qué me gusta del restaurante. Y pues nuevamente la pregunta en común para todos. Hagamos el otro ejemplo. Ahora, primera vez Cusco. Y nuevamente, ¿cómo se enteró del restaurante aquí en Cusco? Porque fue mi primera vez. Y la pregunta en común. Vamos a hacer uno más para poder avanzar al otro ejemplo, porque se nos acaba el tiempo y quiero que los alcancen a ver todos. Con frecuencia, Cusco. ¿Qué me gusta del restaurante Cusco?
y la que es para todos. Perfecto. Pues así pueden configurar, esto es una de las nuevas funcionalidades que pueden ver en cuanto a criterios y opciones de ir saltando a diferentes preguntas de acuerdo a mis selecciones, ¿no? Está padrísimo, espero que les guste. Vamos al siguiente ejemplo para que podamos ver todos. Todavía nos faltan algunos y que sí me interesa que vean. Ok, el siguiente es N de M seleccionadas. En este es un ejemplo de que yo te estoy preguntando cuántas ciudades has visitado y yo lo voy a manejar como viajero frecuente, ¿no? Sí, ¿a dónde más? Si consideras que te gustaría viajar más, qué es lo que te gusta de viajar y cómo te gusta recorrer las ciudades, ¿no? Esta es la encuesta que voy a utilizar para este ejercicio. Entonces, para ello, esto se va a configurar en la pregunta de qué preguntas han visitado. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lógica es que de varias opciones me ramifique a la encuesta. Nos vamos a lógica. Nuevamente, ramificación compuesta. Aquí le vamos a poner viajero frecuente. Y entonces le voy a poner de la pregunta 1, que es donde me pregunta las ciudades, que esté seleccionado. Dice al menos, a lo sumo o exactamente, ¿no? Estos son los comparadores que tenemos aquí. Entonces, para mí, un viajero frecuente es el que me seleccione por lo menos cuatro ciudades. Por lo tanto, ya no sería lógico preguntarle si creo que debería viajar más. Es alguien que viaja mucho y le haría la pregunta de qué es lo que más le gusta de viajar. Haremos otra más. Viajero poco frecuente. Nuevamente. Aquí vamos a poner 2. El que me seleccione 2 va a ser un viajero poco frecuente para mí. Y le voy a mandar a que sí creo que me gustaría que debería viajar más. Y listo, sí, solo con esas dos. Ahora, en caso de que no se cumpla el criterio, nada más lo voy a mandar a cómo le gusta recorrer las ciudades. Guardo mi lógica. Ok, nuevamente. Este sí manda para aquí. Esta pregunta está de más aquí. Ok, entonces quedamos que si selecciono 4 ciudades, soy viajero frecuente. Por lo tanto, se brinca todas las demás preguntas y me pregunta qué es lo que más me gusta de viajar. Y de ahí me manda a la pregunta en común, que cómo me gusta recorrer las ciudades. Hagamos el otro ejemplo. Yo solo selecciono 2. Y me pregunta si creo que debería viajar más. Y me pregunta cómo me gusta recorrer las ciudades. Entonces me elimina toda la parte de un viajero frecuente y me pregunta nada más la de un viajero poco frecuente. ¿Vale? Y cualquier otra respuesta que no se cumpla, es decir, si yo solo selecciono uno, solo me va a mandar a cómo me gusta recorrer las ciudades. Es decir, como no se cumplió ninguno de los otros dos criterios, me manda a la pregunta que yo ramifique. Entonces, esta función es nueva, está padrísima. Yo espero que les guste, la puedan ocupar y sacarle provecho. Así se configura, ¿vale? Avancemos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esta también está muy padre. Esta es otra lógica nueva.
otro comparador nuevo más bien, que es el de no seleccionado o no mostrado. Entonces, en esta pregunta es una encuesta que pregunta sobre el transporte, ¿no? Entonces, tengo varias condicionantes. Aquí en la pregunta 1, si yo selecciono que soy menor de 18 o mayor de 64, no me va a preguntar la pregunta 2. Me va a mandar, porque, bueno, si soy menor de 18 no debería de conducir un auto, y si soy mayor de 64, mucho menos, ¿no? Ya no tengo las habilidades que antes. Entonces, esta se omite y me va a mandar con qué frecuencia viajo en el transporte público, pero más adelante viene una pregunta de qué tipo de coche me gusta conducir. Entonces, si yo no te pregunto sobre tu auto, esta pregunta se debe de ocultar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es eso, cómo ocultar preguntas de opciones no mostradas o no seleccionadas. Entonces, el primer camino es que yo haga este brinco, por lo pronto no pasa esta pregunta, pero no debería demostrarse porque no se contestó. Y la otra es que yo elija cualquiera de las demás opciones, por default voy a la pregunta 2 y digamos que yo no quise contestar la pregunta, yo simplemente le di siguiente, que yo no quiera hacer, y pensemos que mi cuestionario no quiere hacer forzosa esta pregunta, no pasa nada. Si no la contesta, que esa es mi segundo check, pues de igual manera le voy a preguntar lo demás, pero ya no le voy a preguntar del coche porque no seleccionó nada. Entonces, este es lo de opciones no seleccionadas, no mostradas, es el ejemplo que vamos a ver. Entonces, lo selecciono aquí, nos vamos a la lógica. En este caso, lo que vamos a hacer es mostrar u ocultar una pregunta. Y la funcionalidad que vamos a usar son los comparadores. ¿Sale? Entonces, aquí es la no mostrada. Entonces, primer pregunta. Le voy a decir, bueno, le pongo el nombre y le voy a poner, si no se mostró en la pregunta, si la pregunta 2 no se muestra, y no selecciona. Y si la pregunta 2 no es respondido. ¿Sí? Entonces tengo no mostrada, voy a poner no respondido para que cuadre. ¿Sale? No respondido. Aquí le estoy diciendo que que oculte esta pregunta, o sea, aquí lo que estoy diciendo es oculta la pregunta, estoy del lado izquierdo. De hecho, este es lo que va a activar la lógica, ¿no? Si lo muestra o si lo oculta. Pues aquí le estoy diciendo, en caso de que haga match, si hace match, ocúltalo, si no, muéstralo. Vamos a guardarlo. Y bueno, vamos al ejemplo. Entonces habíamos quedado los caminos posibles. Si yo elijo menor de 18 o mayor de 64, me va a brincar la pregunta del coche. Por lo tanto, me manda ya las preguntas en común. Si ven, se escondió la pregunta del coche porque no me preguntó. De hecho, la pregunta del coche va entre estas dos. Vamos a verlo acá en la plataforma. Para que vean que no les miento. Aquí está. ¿Con qué frecuencia baja? Y debería seguir esta. Pero de acuerdo al criterio que yo puse, si hice un salto y no se mostró, no debe de mostrarse. ¿Vale? Entonces este es mi primer camino. Veamos el segundo camino. Que es, yo selecciono cualquiera de estas que no me va a omitir la pregunta. Ahora sí me pregunta si puedo conducir un coche. Y digamos que yo no la quiero contestar, le doy siguiente. Entonces tampoco se va a mostrar aquí. ¿Vale? Entonces, esta función está padrísimo para cuando tengo preguntas que no quiero hacer forzosas o que por un brinco se van a omitir, pues me viene genial para este tipo de cosas, ¿no? Y para que vean que sí funciona si lo selecciono,
yo digo que sí, pues ya aparece la pregunta. ¿Vale? ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado. Pues bueno, esta es otra de esas funciones padrísimas, de estos comparadores que les van a poder sacar a ustedes mucho, mucho jugo a sus cuestionarios. Ya estamos sobre 11.5, yo espero que les siga interesando esto. Hay dos últimas cosas que les quiero mostrar, van a ser rapidísimas. La siguiente es la lógica de puntuación, sobre todo porque quiero que vean cómo cambió, ¿vale? En esta lógica de puntuación, esta es una encuesta de la MAI para medir nivel socioeconómico. Aquí les dejé en la visualización los puntajes para que podamos ahorita asignarlos. Cada pregunta tiene un puntaje ya asignado, o sea, la lógica ya está configurada para que vaya haciendo una sumatoria. Una vez que haga la sumatoria, aquí me va a mostrar mi score obtenido y de aquí tengo una lógica, que ahorita la vamos a ver, que me va a ramificar de acuerdo a mi puntaje a cada uno de mis niveles socioeconómicos. ¿Vale? Esto es para ejemplificar cómo saldría la encuesta. Casos prácticos, yo te hago en el inicio de tu encuesta, te hago un análisis de socioeconómico y de ahí determino si vas o no a la encuesta o a qué sección de la encuesta. Entonces, estas ramificaciones de aquí podrían ser secciones de la encuesta, ¿no? Ah, te voy a mandar a la sección de AB, a la sección C, etcétera, ¿no? Eso es para ejemplificar cómo podría utilizarse. Pues vamos a configurarla rapidísimo. Aquí me voy a lógica, selecciono la de puntuación. Si ven, ya en una pantalla veo todo, ¿no? Está padrísimo. Aquí simplemente pongo los puntajes que le corresponden, por eso los dejé visibles, que esos son los puntajes. Perfecto, y aquí 101. Muy bien. Bueno, igual aquí pueden ir guardando en las custom. En los exámenes esto está padrísimo porque ustedes pueden por sección de un examen ir guardando. Ya vamos a decir que pueden tener los 5 exámenes de una materia, o no sé, español, matemáticas, biología, por secciones y conforme el alumno vaya contestando, ustedes van guardando la calificación de cada examen y al final mandarles su puntuación, ¿no? Esto está padrísimo. O si es un psicométrico, pues también guardar puntuaciones de acuerdo a las opciones y al final ramificar en un perfil psicológico obtenido, ¿no? Está padrísimo. Digo, hay muchas formas de usarlo, o en este caso, como en este ejemplo, un estudio socioeconómico. Bueno, guardo esta opción y lo único nada más que me falta es esta ramificación. Aquí. Aquí va bien, aquí viene la magia. Aquí lo que vamos a hacer es que estamos en la lógica de puntuación, pero le vamos a decir que haga una ramificación. Y aquí es donde vamos a poner los puntajes. ¿Vale? Vamos a crear esta ramificación. Entonces yo le digo que si está entre 0 y 47 puntos, va a ser un nivel socioeconómico E. Esto es de acuerdo a la MAE, no lo estoy yo inventando. Es un estudio válido, de hecho que yo sepa es el último que tenemos. Lo pueden bajar del sitio web y ahí está disponible tanto el cuestionario como las métricas. Entonces, digo, esto aplica para México. 90. Cada país tiene su diferente herramienta, pero este es de México. C menos. 111, 112, 135, 112, no crean que me lo sé de memoria, ¿eh? Aquí tengo mi acordeoncito. 136, 165, soy nivel C. No, aquí hay algo anda mal. 136. A ver, D, aquí es D más. D más, C menos, este C menos,
y este es C. E de más, C menos. Perfecto. Y C es de 136 a 165. El que sigue es de 166 a 204 puntos. Es C más. Y el último de 205 en adelante, 500. Y este es el AB. Ok, entonces aquí ya está configurado que dependiendo del puntaje me va a mandar a esa sección de la encuesta. Vamos a guardarlo. Perfecto. Importante aquí, siempre debe haber un salto de página antes de llegar a esto. Si no lo tengo, no me va a funcionar. Bueno, entonces vayamos seleccionando. Voy a ir seleccionando las de X puntaje. Vayamos avanzando. Encuesta. Digo, no me estoy deteniendo a leerlo, nada más es para que veamos el ejemplo. Me dice que tengo un score de 219 y entonces aplico para nivel AB. Y me manda a nivel socioeconómico AB. Entonces es una manera de usar la lógica de puntuación y su ramificación. Esto puede ser secciones de la encuesta, encadenar una encuesta, etcétera, ¿no? Perfecto, avancemos a la otra. Yo espero que les esté gustando, estén emocionados, no se me vayan. Está muy padre esto. Por mí les sigo explicando. Esto va a durar hasta que terminemos la última. Bueno, yo sé que aquí regreso al tema de las variables, que ya dije que va a ser un webinario aparte, pero de todos modos en los archivos de ayuda pueden encontrar cómo funcionan las variables personalizadas y los usos que tiene. Las funciones avanzadas de las variables no en todas las licencias están disponibles, pero mientras no ocupen más que estos ejercicios van a poder hacerlo sin ningún problema. Ok, entonces aquí tengo un ejemplo súper sencillo. Esta es una pregunta nada más para que veamos cómo hace un salto a A o B. ¿Sale? Y cómo yo puedo actualizar una variable. Simplemente me voy aquí a las lógicas. Y tengo la función, esta es nueva, que se llama actualizar variables, que es esta del final. Y yo puedo elegir de acuerdo a las custom qué quiero configurar. Voy a restablecerla porque aquí ya tengo el ejemplo que ya había hecho. Entonces yo elijo OK. Ya les había dicho que por buenas prácticas no usemos la custom 1, vamos a usar la custom 2. Y esto está muy interesante. Tenemos aquí muchas funciones que yo puedo agregar a una pregunta sin necesidad de configurar una lógica adicional. Y puedo traer datos que son súper importantes en mi encuesta. A lo mejor digamos que esto lo tengo en un sitio web o lo compartí o está en en una computadora de la escuela y está ahí abierta la encuesta nada más para contestar, etcétera, etcétera. Yo puedo traer información importantísima que posteriormente me puede servir para segmentar, ¿no? De hecho, las variables me ayudan mucho en mi segmentación. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Que cuando contesten esta pregunta, por default, quiero que me traiga la fecha y lo guarde en la variable 2. Quiero que me traiga la ciudad donde me está contestando, por ejemplo. Y además, no sé, se me ocurre que en la variable 4 me guarde un texto personalizado que diga Facebook. Listo, ya tengo mis 3 condiciones que van a pasar. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Simplemente con que yo conteste la encuesta, esto se va a personalizar de manera automática y yo lo voy a poder ver en mis análisis. Ahorita les voy a decir dónde. Entonces, vamos a tomar el ejemplo. Error. Ya ve, aquí es importante siempre revisar mis saltos. Aquí me hace falta un salto de página para que funcione. Bien. Entonces le digo que quiero ir a AA.
me manda a A y esta me manda a la pregunta común. Listo. Vamos a terminarla y vamos a hacer otra más. El otro camino. Quiero que me mande a B. Pongo que no. Y lo termino. Ok, hasta aquí yo digo, bueno, pues ¿qué pasó, no? Bueno, pues lo que pasó es que hay datos en nuestros reportes, que eso es muy importante. ¿Dónde puedo llegar? Aquí en analítica, en esta sección de tablero, yo puedo visualizar qué pasó. Entonces, aquí en las respuestas, perdón que no les expliqué, le doy clic a respuestas, viene un resumen de mis respuestas. Yo tengo aquí un resumen de el identificador de respuesta, que este es único por cada participante que conteste una encuesta. Me da el estatus de esta encuesta, si la terminó, si no la terminó, aquí lo puedo ver, cuándo se tomó, pero estos son como datos de sistema, ¿no? El tiempo que me tomó hacer la encuesta y aquí vienen ahora sí mis variables personalizadas, ¿no? Qué día se tomó, qué fecha se tomó y lo que yo pedí que se guarde. Tengo la dirección IP, bueno, esto ya por default viene, y de qué país y en qué idioma se tomó. Yo puedo ver un reporte más amplio, también aquí, si le digo mostrar preguntas, entonces también ya podré ver la parte de las preguntas. Nada más que, no sé por qué no me lo está mostrando. Parece que tengo oculto las. Personalizado, bueno, no me las está arrojando acá. Pero esta es una manera de meter las variables. Estos son las variables personalizadas, son las columnas que yo puedo tener y además donde puedo guardar información. Tengo hasta 255 columnas para yo guardar información y que después a la hora de analizar mi información voy a poder ocupar en mis reportes o hacer filtros de segmentación, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si yo quiero hacer una segmentación rapidísima, me voy a analítica, me voy a análisis, segmentación de datos, y yo puedo crear un filtro. Este se va a llamar día. Entonces, todas las encuestas completadas, le voy a decir, aquí lo que voy a es por la variable del sistema, y yo le voy a decir si la variable 2 es igual a, habíamos dicho que era país, ¿no? Mérida. Le doy guardar. Déjenme corroborar para que no me salga mal el ejemplo. Variable Tuesday. Vamos a poner este. Variable 1 Tuesday. Una 1 Tuesday. Lo guardo. Entonces, si ven, este filtro que yo ya hice, me dice que hay dos encuestas con esta variable, ¿no? Es una manera de filtrarlo y yo puedo visualizarlo aquí. Le doy clic y me va a mandar a las respuestas que hay. Y incluso en mi tablero de aquí, yo puedo filtrar por ese filtro que ya creé. Me voy a grupos salvados y aquí está mi filtro Tuesday. Y pues me va a mostrar las gráficas de esas dos. ¿Vale? Pues hasta aquí están todos los ejemplos que quería mostrarles con estas nuevas funciones y lógicas. Espero que todos les hayan gustado. Déjenme ver algunas preguntas que creo que, o sea, todas son importantes para contestar. La que no conteste aquí la haré por correo, pero déjenme ver si hay alguna aquí que valga la pena mencionar en este momento para que todos les escuchen, ¿no? Ok, yo uso negrita en las palabras de alternativa. ¿Cómo logro ahora sin ir al editor? Ah, bueno, eso está aquí. Si solamente lo quieres poner negrita, desde aquí lo seleccionas y aquí vienen los comandos. Y ya se pone negrito.
Pero si ya quieres ponerle un color, pues es desde acá, ¿no? A mí en lo particular me gusta más trabajar desde aquí, pero pues ya es elección de cada quien. Em, Piping text, ¿esa es la fórmula para traer la respuesta a una pregunta? Bueno, nuevamente, piping text, que es el ejemplo de aquí, me trae el texto que yo haya grabado en la lógica, siempre y cuando que lo haya grabado en la lógica. En el caso de la lógica de salto, que yo haya puesto información aquí. Si no pongo nada, no va a llamar nada. Si yo quiero traer información de mi base de datos o de una variable, lo mejor es usar el de custom 1 o usar la alternativa de código de pregunta, que es el otro, ¿no? Pero piping text solamente puede ser una pregunta inmediata, o sea, la que le sigue del 1 a la 2, forzosamente, y que yo le haya configurado el piping text. Dentro de un nuevo criterio, ¿cuántas veces se puede utilizar la condición sí y la condición y o? ¿Alguna otra condición? ¿Hay un límite para uso de condición dentro de un criterio? Bueno, no. Esa es una de las nuevas funcionalidades que ya no les estamos limitando, pero es importante que ustedes revisen esos caminos, porque si autoinvalidan una lógica, pues, es decir, si yo le digo a la plataforma, oye, ve a A, pero también no vayas a A, entonces pues se auto elimina y lo que va a hacer la plataforma es elegir la primera opción. Entonces sí hay que ser congruentes con nuestros caminos. Por eso yo les digo que antes de configurar, validen todos sus escenarios posibles y entonces hagamos los criterios. Si por ahí de todos modos ustedes tienen un camino complejo que no logran hacer, no duden en acudir con el equipo de soporte, con su asesor asignado o mandarme un WhatsApp. Siempre estamos en la disposición de ayudarles y que logren hacer estos caminos, ¿no? Si no es posible hacerlo, pues les diremos las alternativas, ¿no? Pero yo creo que ya con todos estos ilimitados que ahora nos están dando, se abren un abanico de oportunidades, ¿no? La función de ramificación funciona también como una regla de entrada o condición para mostrar esas preguntas según nivel de socioeconómico obtenido. Sí, yo puedo hacer una ramificación de acuerdo a un puntaje obtenido. Eso simplemente lo configuras en la pregunta. Vamos a ver aquí, rapidísimo. Esta pregunta NPS, que además a mí me gusta muchísimo, Net Promoter Score, es un estudio específico que te habla de la experiencia del cliente con tu marca. Esta pregunta está genial, además de que te trae una analítica muy padre y muy interesante, que te dice quiénes son los detractores de tu marca, quiénes son neutrales con tu marca y quiénes son los que la van a promover. Y en este ranking, pues tú puedes detonar muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien es detractor, pues tomar acciones inmediatas para que se lleguen notificaciones a tus gerentes o a la persona que le corresponda de atención al cliente y contacta a este cliente y vea cuál es su disgusto, ¿no? ¿Por qué no está a gusto con tu marca? Aquellos que sean neutrales, pues para que hagas campañas y sepas por qué es neutral con tu marca, qué no le gusta, hacer cambios, etcétera, ¿no? Esos neutrales los puedes convertir en fans de tu marca. Y aquellos que son tus fans, que son tus promotores, pues los incentives también, ¿no? Darles premios, mandarles promociones exclusivas. Entonces te puede ayudar muchísimo. Esta pregunta es padrísima, a mí me gusta. Y sí puedes detonar ramificaciones, que esa es otra de las ventajas. Simplemente dentro de la pregunta NPS, que es esta que ven aquí, que está en las opciones avanzadas, esta está disponible solo en ciertas licencias. Entonces, si de repente alguien la quiere utilizar y no está disponible, contacten a su asesor de soporte. Aquí les voy a mandar la plataforma una imagen diciéndoles que no está disponible. Pero este estudio está padrísimo. Y si no, ya saben, WhatsApp a mí. Entonces aquí hacemos la ramificación y le digo que de acuerdo a lo seleccionado, qué puntaje, ¿no? Entonces yo puedo poner, mira, si puso del 0 al 3 o al 0 al 4, ese es mi primer criterio, pues quiero que pase esto, ¿no? Que se termine la encuesta, por ejemplo. Y lo guardas. Entonces sí puedes ramificar con el NPS. Digo, ahí doy respuesta a esa pregunta.
Pues bueno, hay muchas más preguntas, pero ya se nos terminó el tiempo, nos extendimos de más. Yo en verdad les agradezco muchísimo todo su tiempo, que hayan estado pendientes hasta el final. Esta información es importante, ¿no? Las nuevas lógicas que vimos ahorita, todas están disponibles en todas las licencias, todos los ejercicios que vimos, ¿vale? Lo avanzado ya, como se los dije, no está en todas las licencias. Entonces, si ya tienes una de nuestras licencias, ocúpalas, úsalas, sácales provecho. Recuerda que tenemos recursos disponibles como archivos de ayuda, webinarios, diapositivas y artículos. Puedes buscar nuestro blog, puedes buscar nuestros webinarios en YouTube o puedes en el archivo en la sección de ayuda de la plataforma o en los chats de ayuda o con tu asesor pedir todos estos recursos, ¿no? Y pues te invito a que empieces a usar estas lógicas. Si te gustó este webinario, házmelo saber. Si hay otros temas que quieras aprender que no te quedan claros, que quieres que veamos, por favor, mándanos tus ideas. Y para mí va a ser un gusto hacer nuevos temas, ¿vale? Nuevamente en pantalla les dejo mi información de contacto. Ahí tienen mi WhatsApp, mi correo, mi Twitter y mi LinkedIn. Por favor, no duden en contactarme. Muchísimas gracias por atender a este webinario. Que tengan un excelente día. Hasta luego.